Buenas tardes, yo soy Alejandro Ponce, soy profesor de educación secundaria, de literatura en concreto. Y de entrada, antes de empezar con mi intervención, me gustaría dar las gracias a los presentes y a los que nos siguen de forma telemática y especialmente a Santiago por crear este espacio en el que compartir conocimiento, compartir ideas y poder aprender. Y especialmente muchas gracias por ofrecerme este espacio a mí personalmente, que seguramente sé mucho menos de literatura medieval que el resto de conferenciantes, porque al final mis conocimientos de literatura medieval se fundamentan en un par o tres de asignaturas de la carrera. Mi campo de especialidad, digamos, que sería la crítica y la teoría literaria, pero es un honor poder estar aquí, poder compartir mis ideas y aprender del resto de personas que van a dar conferencias aquí en estas jornadas. Así que muchas gracias. En la siguiente intervención yo pretendo presentar mi postura con respecto a la enseñanza de la literatura en educación secundaria y defender también la presencia de lecturas clásicas a pesar de pertenecer a épocas muy alejadas a la nuestra. Cada vez con más normalidad y diría que también con más impunidad se intentan eliminar o diluir los contenidos científico-culturales en pos de actividades mucho más lúdicas, más divertidas, que permitan a los alumnos no aprender, pero sí pasar la jornada escolar de forma más amena. Yo defiendo que se puede enseñar de forma divertida, que se puede aprender también de forma divertida y creo que al final también es la forma más satisfactoria para los alumnos y para los profesores, pero es necesario enseñar contenidos. Aunque los profesores, en este caso, tengamos que hacer el esfuerzo de vincularlos con el presente. Y creo que precisamente esa es la tarea más difícil de los profesores. Vincular y hacer entender a nuestros alumnos que los contenidos que enseñamos, por muy antiguos que sean, todavía tienen implicaciones hoy en día y todavía nos pueden servir hoy en día. Primero haré una pequeña introducción sobre mi concepción de la literatura y cómo la trabajo en el aula, y después pasaré a ejemplificar este contexto teórico con una serie de propuestas que justifican el estudio de la literatura hoy en día y el estudio de los textos clásicos. Advierto que voy a intentar que la conferencia sea dialógica, porque quiero que sea literaria y al final yo es como entiendo la literatura, como un discurso racional que responde a la realidad desde posicionamientos racionales, siempre en discusión con otras posturas. Esta descripción está cogida prácticamente punto por punto de Jesús González Maestro, un filósofo, un teórico literario, un crítico literario, cuya filosofía iré explorando durante la conferencia y ya iremos profundizando en el tema. La literatura debe tomarse como una herramienta racional y lógica que podemos utilizar para pensar y reflexionar sobre la realidad, pero jamás, y esto es importante destacarlo, jamás para fortalecer nuestras ideas políticas. Si hacemos tal cosa, al final lo que estamos haciendo es simplificar el contenido filosófico y crítico de la literatura, que es en definitiva el contenido más fundamental. Y encima estamos negando otras lecturas y otras reflexiones al respecto de la literatura. Si decimos que la obra de X autor es una defensa de X ideología, ya no tenemos que pensar nada más, simplemente defender a capa y espada esas ideas basándonos en los argumentos que el autor nos propone. En cambio, si decimos que la obra de X autor, por ejemplo, habla sobre la existencia de los objetos como un todo, aquí ya podemos irnos a la filosofía de Tales de Mileto, a los pensamientos presocráticos, luego contraponer esas ideas con las filosofías postsocráticas y, en definitiva, pensar una cuestión tan crucial para la filosofía occidental como la ontología. En educación esto se traduce en que podemos pensar y reflexionar sobre el día a día de los alumnos, lo que viven cada día, lo que ven, lo que sienten, etc. ¿Y para qué nos sirve eso? Pues para lo que sirve la literatura, para pensar, para reflexionar y para pensar. Que a veces últimamente parece que si las cosas no son para defender ideas políticas o para ganar dinero, son imprescindibles y no sirven para nada, pero yo no creo así. De hecho, Jesús González Maestro, en Contra las musas de la ira, denuncia que la crítica y la investigación actual de la literatura tiende muchas veces, en muchas ocasiones, a criminalizar el pasado de Occidente. Aquí es donde la educación racional y la investigación racional de la literatura tiene que plantarse y
y defender la importancia de pensar, de reflexionar y de no quedarnos en mitos como el de que nos ocupa, como mitos como el de presentar la época medieval como una época de barbarie y de inquisición. Razonar y pensar es al fin y al cabo lo que nos hace humanos. Por eso la literatura no nos hace humanos, porque nos permite pensar y razonar, no porque sea bonita y nos emocione, como a veces escuchamos. Por eso no podemos negar la vigencia de los textos literarios, por muy antiguos que sean. Si nuestra intención es política, no vamos a poder justificar desde la izquierda actual la vigencia de Miguel Hernández, por ejemplo, ni desde la derecha actual la vigencia de Josep Pla, por ejemplo. Porque al final, si intentamos hacer esto, o bien mentimos en nuestras conclusiones o bien salimos escandalosos. Yo, al final esto es indiferente para la conferencia, pero como a modo de anécdota, yo me considero una persona de izquierdas y a veces he discutido con personas de izquierdas, por suerte no profesores, que negaban que se tuviera que utilizar el CIT en clase de literatura española. Porque se había usado desde diferentes posturas de derecha para enaltecer esas políticas. Esto es completamente absurdo porque al final los profesores de literatura tenemos que enseñar literatura y usar los textos para pensar y reflexionar. No nos tiene que importar lo que nos diga tal político de un bando o de otro. En todo caso, nos tiene que importar lo que diga un crítico, un especialista en el tema. Pero, ¿cómo enseñamos literatura? ¿Cómo enseñamos literatura cuando estamos ante una serie de adolescentes que han sido educados en una cultura totalmente polarizada y dividida entre buenos y malos? Pues la metodología que yo defiendo es la que propone Jesús González Maestro en la crítica de la razón literaria. En esta obra lo que intenta hacer Jesús González Maestro es llevar la filosofía materialista de Gustavo Bueno al estudio de la literatura. Resumiendo muchísimo lo que quiere decir Maestro, lo que propone es que la literatura o la obra literaria está compuesta de tres elementos que se dan en sincroque. Es decir, es un término platónico que quiere decir en relación de compenetración y de igualdad. Estos elementos son la fábula, que es lo que la historia nos cuenta, lo que nos quiere explicar la obra. En el caso, por ejemplo, del auto de los tres Reyes Magos, pues sería el viaje que recorren Melchor, Gaspar y Baltasar hacia Belén y su encuentro con Herodes. Después tenemos los contenidos estéticos, que aquí hablamos de la forma que el autor ha escogido para transmitir esa historia. Por ejemplo, las reduplicaciones, las aposiciones o las interrogaciones retóricas en el libro de Buen Amor. Y luego tenemos los contenidos lógicos, que son todas esas ideas filosóficas y críticas que se objetivan en la historia. En el caso del Quijote, por ejemplo, sería la crítica al idealismo. Luego, además de esto, que esto es lo que se da dentro de la obra, tenemos que tener en cuenta el resto de materiales literarios, que según Maestro son el autor, que es quien escribe la obra, el lector y el intérprete o transductor, que es un lector capacitado para realizar una lectura crítica. Centrarnos solo en uno de estos materiales sería entrar en reduccionismo. Por ejemplo, si nos centramos solamente en el autor, lo que estaríamos haciendo sería una especie de historicismo. Si nos centramos en la obra, pues serían reduccionismos como los del neocriticismo, por ejemplo. Esta forma de trabajar los textos lo que nos permite es garantizar cierta objetividad, más o menos a la hora de estudiar literatura, y justificar el estudio de la literatura en las aulas cada vez más apartadas del pensamiento crítico. Aunque nos quieran vender que cada vez se piensa más en el pensamiento crítico, yo no estoy de acuerdo y creo que al final la mejor manera de acercarnos a ese pensamiento crítico es mediante el uso del estudio de la literatura más crítica, que es esta. Una vez hecha esta apreciación que creía necesaria, si iba a hablar de educación y de literatura, vamos a entrar ya en materia y voy a analizar dos valores esenciales de la literatura medieval que se pueden trabajar en el aula para contraponer o para enfrentar esos sistemas de valores con los actuales, por ejemplo. En este caso yo voy a hablar de la caballería y del amor cortés. Normalmente el término medieval y por consecuente todo lo que se relaciona con la época a la que se refiere arrastra una serie de prejuicios que por el tiempo que se llevan perpetuando pues son difíciles de obviar. Se tiende a ver lo medieval como algo
bárbaro y algo inquisitorial, aunque, por ejemplo, la Inquisición no se establece en España hasta 1478 y su actividad más intensa se lleva a cabo durante los siglos XVI y XVII, más o menos, que coinciden con el Renacimiento y el Barroco. Pero estoy seguro que si le preguntamos a personas que quizá tienen pues, conocimientos básicos de la Edad Media, si le preguntamos cuándo creen que terminó la Inquisición en España, nos dirían más o menos una fecha parecida a la de los inicios, precisamente. Esto es porque la ficción se ha empeñado en mostrar una imagen de la época medieval que ha marcado mucho más que la realidad. Creo que uno de los trabajos de los profesores es desmitificar esta imagen ficcional y fantástica que los alumnos tienen de esta época y, en definitiva, de cualquier época. Solo tras este trabajo podemos adentrarnos en los conceptos, ya que nos van a permitir trabajar los contenidos éticos y morales más valiosos de la época, que en este caso son la caballería y el amor cortés. Cuando hablamos de valores, obviamente, no podemos evitar hablar de estos dos, aunque soy consciente de que existen otros muchos más relacionados con la teología, pero para no extendernos demasiado voy a centrarme solo en estos dos. Tanto en un caso como en otro, tenemos que diferenciar entre lo referente real, que Maestro se refiere como la materia primogenérica, y la representación ficcional de estos referentes reales que él llama materiales segundogenéricos. Comencemos con la caballería medieval. El caballero fuera de la ficción representa una figura dentro de una institución militar que tiene como objetivo la conservación de los valores de la cristiandad occidental y la defensa de los dominios feudales, sobre todo la nobleza y la eclesiástica. Sin ningún tipo de identificación podríamos decir que los caballeros defendían y protegían a aquellos que les mantenían como fuerza militar económicamente. En la ficción, en cambio, como todo en la ficción, la figura caballeresca tiene un sentido mucho más trascendental, que es precisamente lo que nos puede ayudar a extraer estos contenidos morales y éticos. Jean Flory, en Caballeros y Caballería de la Edad Media, ya apunta que en el siglo XII la popularidad de la literatura de caballerías es enorme. Se explican cuentos, aventuras, batallas épicas que ofrecen a los jóvenes humildes la posibilidad de aspirar a algo mejor, de ser mejores. Es, ojo, una aspiración totalmente falsa, porque al final son los nobles solo quien puede acceder a la posibilidad de ser caballero. Pero, aún así, invita a los jóvenes a comportarse de forma noble y caballeresca. Esto provoca que las historias de caballeros se expliquen y se mitifiquen en la literatura, e incluso que en algunos casos se adapten historias pasadas. Es el caso de Sant Jordi, que vemos aquí en dos representaciones distintas. Sant Jordi o San Jorge es un mártir del siglo IV después de Cristo, que era un soldado romano y por lo tanto vestía como un soldado romano. Pero a partir del siglo XIII empieza a representarse como un caballero medieval. Y de hecho hoy día, como todo el mundo recuerda o se imagina ese medieval, aunque era imposible, es un anacronismo completamente. La potencia de Sant Jordi, de Arturo, de todos estos personajes caballerescos, tiene implicaciones que van mucho más allá de la moral cristiana. Y cuestiones como la lealtad, la voluntad de no matar a menos que sea necesario, solo usar la violencia como defensa personal, son actitudes muy apreciadas y muy repetidas por la población. Y son tan preciadas que hoy en día, muchos siglos después, y aquí me perdonarán la referencia friki, George Lucas utiliza precisamente esta figura para crear uno de los credos más importantes de la ciencia ficción, que es precisamente los caballeros Jedi. Si vemos los preceptos de estos caballeros, podemos apreciar que hay muchísimas similitudes con los caballeros medievales. Por ejemplo, solo contemplan la violencia como defensa. La ira no puede ser jamás lo que mueva la mano del caballero, sino que tiene que ser la justicia. La lealtad a una causa mayor, el compañerismo en contra del individualismo, etc. Podemos seguir aquí analizándolo, pero las similitudes son evidentes. Incluso hoy en día hablamos todavía de comportarse como un caballero, que aunque en este caso tiene otras connotaciones, el origen es más o menos común.
Y cada vez es más habitual menospreciar este comportamiento caballeresco. No entrar en el debate de si esto está bien o está mal, aunque sí que considero que muchos de los argumentos que se esgrimen en contra de este sistema de valores están fundamentados en la ignorancia. La educación es intentar no convencer de la vigencia de los valores, no convencer de que los valores son los correctos, pero por lo menos sí que darlos a conocer para entender toda su complejidad y todo el arte que lo representa. No podemos rebatir algo que no conocemos, necesitamos conocerlo para rebatirlo, ponerlo frente a nosotros y después pues, o bien salir reforzados o bien cambiar nuestro sistema de valores. El otro sistema de valores del que quiero hablar es el del amor cortés. Esa cuestión es quizá algo un poco más compleja porque se trata de un sistema de valores que está supeditado al sistema de valores de la caballería. No es algo tan claramente referencial como la caballería. Cuando hablamos de amor cortés, hay que tener en cuenta que el concepto se acuñó en 1883, pero en época medieval este tipo de relación recibía el nombre de filamor, que viene a ser como amor real o amor puro. Aquí utilizaré el término amor cortés porque considero que todos lo tenemos más presente y hace referencia a lo mismo, al fin y al cabo. Este tipo de amor surge directamente en la poesía lírica en lengua occitana. Y el funcionamiento es el mismo que el del sistema feudal. La dama hace la función de señor feudal y el amado, que es el caballero, actúa como vasallo de la dama. Es un amor que está entre el deseo erótico y lo espiritual. Se trata de un amor secreto porque la dama está habitualmente casada y por eso su nombre aparece bajo un seudónimo o señal. Francis Newman, en el significado del amor cortés, describe esta experiencia para el caballero como algo a la vez ilícito y moralmente elevador. A través de este amor, el caballero adquiere experiencias que lo hacen mejor en el aspecto espiritual, de la misma forma que las aventuras y las batallas le dan experiencia como soldado. Es decir, que tanto las batallas y el salvar a personas por cuestiones injustas y el amor cortés lo completan como sujeto, como persona, como soldado. El amor cortés sucede en 4 pasos, en 4 grados consecutivos. Son el fenedor, cuando el caballero siente cosas por la nada, pero todavía no ha tenido la valentía como para expresarlas. El pregador, cuando consigue manifestar esos sentimientos. El entendedor, cuando la dama le corresponde con alguna mirada, alguna sonrisa o incluso alguna prenda. Y finalmente la dulce, que es ya finalmente la culminación mediante el contacto íntimo, que aquí pues, puede ser un beso o algo más íntimo. Se trata de un juego pactado y consensuado entre las 2 partes y que necesita el paso de las diferentes fases para ir acercándose entre ellos. En contraposición a este tipo de relación amorosa, la que tenemos más extendida y los que convivimos con adolescentes más o menos habitualmente sabemos que es la más extendida tanto en la ficción como en la realidad, es la del amor romántico, que es mucho más egoísta, más egocéntrica, es el resultado del famoso "los amados estarán juntos o morirán", que anticipa a su vez el todavía más trágico "la dama será mía o morirá". Así como actitud bárbara, si me perdonan la opinión personal, como actitud bárbara me parece mucho más retrógrada la romántica que la medieval, pero insisto en que nosotros no somos quien, los profesores no somos quien para decidir qué valores son correctos y qué valores son incorrectos, pero sí que tenemos que dar las herramientas para que los alumnos enfrenten diferentes ideas y al fin y al cabo ellos pues, refuercen sus puntos de vista o los modifiquen. En relación con lo que apuntaba al principio de esta intervención, el estudio de la literatura ha de dialogar, ha de contraponerse a la investigación y a la crítica que menosprecia y criminaliza a Occidente. Creo que de los textos medievales podemos extraer valores que ayuden a nuestros alumnos a pensar, a reflexionar sobre qué son ellos mismos, cómo piensan, cómo ven el mundo y también cómo vemos la sociedad, pues la época medieval, la caballería y cualquier época al final histórica. Pero requiere algo que parece que cada vez estamos menos dispuestos a hacer, que es precisamente leer los textos. Es mucho más fácil agrupar el pasado en una bolsa, dar una patada y pensar que somos más listos que nadie o que somos moralmente superiores.
Así que lo único que puedo decir es, antes de concluir, es que tomemos los textos y leamos los textos, pero no como si fuesen, no de forma dosográfica, como si fuesen fósiles que quedan en el pasado y que solo nos dicen cosas del pasado, y tampoco de forma ideológica para reforzar nuestras ideas, sino que tomémoslos de forma crítica y que los alumnos, al fin y al cabo, aprendan la importancia que tiene la literatura para quizá no entender, pero sí pensar y reflexionar sobre ellos mismos y sobre la realidad que les rodea. Para, insisto, contrastar nuestros valores, reforzarlos, cambiar los puntos de vista, cambiar la forma que tenemos de pensar, en definitiva. Y hasta aquí, muchísimas gracias por su atención. Venga, pues muy agradecido y hasta la próxima. Chao, chao. ¿Quieres añadir alguna cosita más? No, bueno, simplemente insistir y dar las gracias a Santiago, y si alguien tiene alguna cuestión que comentar, alguna pregunta, pues creo que están las vías abiertas, ¿no? Los vídeos de internet. Y luego, además, si alguien también le ha surgido alguna idea quizás sobre cuestiones que se pueden tratar en clase en relación a la literatura medieval, pues yo encantado de escucharlas y encantado de aplicarlas en mis clases. Venga, pues muy agradecido y con estas jornadas muy bonitas, muy bellas, muy ilustradas. Por aquí, Santiago, un momento, por favor. Mira que salgas en cámara. Buenas tardes. Un poco, gracias. Hemos improvisado aquí un poco la instalación. Ponte más cerca, o gira, como quieras. Lo digo por el foco de luz que te coloque. Ahí, ¿vale? Tienes que pegarte a mí. Cuidado. No somos nada. Y ahora giro yo un poquito la cámara. Ahora sí. Ahí estamos. Ahí. Tenemos que ver la cámara. O sea que... Adelante. Tú mismo. Pues nada, Ilustra saludar un poquito a todos. las jornadas. El día está siendo intenso. Nos queda mañana. Y será más intenso todavía. Bueno, dar gracias a todos que nos están siguiendo. Repasa un poquito qué vamos a hacer estos días y estas jornadas directamente en las redes sociales y a través de los que quieran venir en directo. Pues eso, estamos haciendo un repaso a la literatura medieval, que es una época que todos sabemos que es muy controvertida. Siempre estamos hablando de la Edad Media, todo el mundo parece que lo sabemos todos sobre la Edad Media, y queremos pues pasar un repaso a esa época tan importante a través de su literatura, ¿no? Pues hemos desde el Cid hasta el Rey Arturo, hasta los cartularios medievales y bueno, la Celestina. Y mira, hemos acabado pues con una lección sobre cómo aplicarlo, ¿no? en la enseñanza, que yo creo que es muy interesante. Me ha encantado. Ha sido escueta, intensa, lo que es, dijéramos, la posición de comparativa ilustración máxima. A mí me ha encantado personalmente. Sí, el enfoque ha sido muy bueno. Incluso él está haciendo un recorrido, que lo estáis viendo, audiovisual, y yo estaba escuchando su locución y pensaba, los radioyentes de iVoox van a alucinar, les va a encantar. O sea que, un saludo. Pues no se pierdan la próxima conferencia sobre el Rey Arturo. Pues con la magia y la historia, aquí nos despedimos. Muy agradecidos. Chao, chao. Hasta la próxima.